muy contentos después de una elección, después de que se rompió con esa elección de Estado que teníamos aquí en el Estado de México, en el que el grupo Atlacomulco llegó, no digamos a su fin, todavía no sabemos, porque esto también depende de muchos factores. Pero bueno, ese es otro análisis. Por lo pronto, llegamos a un golpe duro, hay un cambio de timón, hay un golpe de timón, entonces estamos viviendo otro momento. Como lo hemos venido diciendo, la oposición va a seguir siendo una oposición, es una oposición, por cierto, es una oposición hasta cierto punto muy favorable, porque van perdiendo mucho. O sea, esa forma de ser, de actuar, imagínate nada más, comandados por un ignorante como es este hombre que se llama Claudio X González, llevándolos de la mano, ¿sí? Alguien que no tiene ni la menor idea de la política y, y aparte, cada vez parece que se hunden más, ¿eh? Y parece que ellos mismos cavan, ¿eh? Parece que ellos cavan en el fondo. Ahora, sí, claro que no hay que subestimarlos, desde luego, no hay que decir, pero hasta ahorita están dando resultados negativos para ellos. O una de las cosas es que el pueblo es el que está creciendo y ellos no se han dado cuenta. El pueblo eh, está cada vez más consciente y ellos no se dan cuenta que el pueblo ha crecido y la muestra se nota ahora que y lo se exhibe el presidente porque le echa la culpa al gobernador Alfredo del Mazo de la derrota del Estado de México porque no actuó, porque a todos les constó, ya es una prueba que cuando llegaron a las 8 de la mañana, ¿sí? Las urnas no estaban rellenas, estaban vacías a las 8 de la mañana. Y era para que en otros tiempos estuvieran ya rellenas, ¿no? El ratón loco no les funcionó del todo. Es decir, tuvieron problemas de funcionamiento de, del fraude electoral. No les, no lograron sistematizarlo. Por lo menos no fue una cosa de Estado. Por eso dicen, fue una elección, ahora fue una elección del Estado ausente, ¿no? Priista. Y eso, pues, quieren decir y dicen, es que el, el gobernador pactó, el gobernador del Mazo pactó. Y luego uno se pregunta, ¿y el pueblo qué? ¿Y esos votos de dónde salieron? ¿Cómo fue que pactó entonces? ¿No? Su pacto hubiera sido que hubiera cometido fraude a favor de Morena, por ejemplo, ¿no? Que hubiera pero al dejar libre la elección significa que entonces para los priistas, la mentalidad priista y la mentalidad panista es que si el gobernador no actúa en favor del fraude electoral, entonces pacto. Qué curioso, ¿no? O sea, qué mentalidad tan volteada. O sea, los valores volteados completamente, porque para ellos el pacto es que no haya fraude. Ese es extraño. Fíjate nomás los valores que ellos siempre vivieron. Es decir, ellos cometían fraude, entonces era una elección de Estado, pero era una elección de Estado positiva, porque finalmente tomaba cartas en el asunto del Estado y garantizaba la continuidad, ¿sí? A través de un fraude electoral, importándole un bledo el pueblo, pero dejarlo libre, que voten de manera democrática, de manera libre y soberana, eso ya es pactar. Ese es bueno, ¿qué quieres? Así son sus valores, así es como ellos crecieron, así es como les inculcaron, así es. Entonces ahora que no
que no mete las manos, dicen pacto. Bueno, es que esto es como para no creerlo. Bueno, uno que vivimos todas esas acciones del Estado priista, panista, pues uno lo entiende. Uno entiende que a qué se refiere, pero las nuevas generaciones no lo saben. O sea, o no tienen todavía, no tienen ese pasado como referente, que nosotros sí lo tenemos, Rodolfo. Tú más que yo, porque yo todavía estoy joven, soy, pero no te creas, pero nosotros que sí vivimos esa época, decimos, qué extraño, ¿no? Bueno, así es la vida y luego vamos a continuar avanzando sobre esto. Adelante, Rodolfo. Sí, ya que mencionas esto de los reclamos a Del Mazo, pues yo he de decir que es una falsa premisa porque no es de que no haya operado, simplemente es que pues ahora es un delito el fraude electoral. Esa es una, que sí les ha metido ruido a los funcionarios, a los gobernadores. Claro, no a todos, ¿no? Hay otros que dicen, pues no importa, yo voy a hacer el fraude. Eh, es una falsa premisa porque de que operaron, sí operaron, nada más que no les alcanzó. Eh, de hecho, ahí voy a enlazar otro dato. Se esperaba, según el promedio de todas las encuestas, una diferencia hasta de casi 20 puntos o hasta un Ujú, poquito más. Y al final la diferencia fue de 9%. ¿Sí? El análisis sencillo diría que a qué trabajo le costó a Morena ganar, ¿sí? Pero en realidad esa diferencia entre el promedio de las encuestas y el resultado final, pues es el tamaño el incremento que le metieron ahora en el fraude, porque sabemos que siempre se decía que más o menos el fraude electoral otorga alrededor de 4 puntos de ventaja, ¿sí? ujú. De manera que hay que ganar con más de 5 o 6% para que queden por ahí todavía encimita, todavía ganando el que de veras ganó. Quiere decir que ahora si le agregamos a ese 4 esta diferencia que será como de 9%, pues quiere decir que ahora el tamaño del fraude en el Estado de México fue de más de 10%, alrededor de unos 13%. Es decir, 13% de votos que llevaron mediante la compra, mediante el fraude, mediante el relleno. Porque pues, obviamente necesitaríamos haber visto todas las casillas para decir que en ninguna hubo ¿cómo se dice? Embarazo de urnas, ¿no? Todavía deben haberse pasado por ahí algunas, pero ahora no quisieron exponerse y yo he mencionado que el fraude lo hacen desde antes, ¿sí? El fraude lo hacen desde antes, pues con todo lo que ya sabemos también, presionando a sus trabajadores, presionando a sus afiliados, en el caso, por ejemplo, de los sindicatos, etcétera, ¿no? Es decir, las figuras de poder presionan a los que están abajo para que voten por quien les conviene, en este caso, pues por el PRIAN. Entonces, no, sí operó el fraude, nada más que no les alcanzó. Esa es una. Y pues otra cosa, en esta narrativa que intentan vender también refleja el desconocimiento. Por ejemplo, hay una señora por ahí que anda diciendo que cuando aparte de los insultos que le dice a la candidata, anda diciendo por ahí que el resultado esta derrota es resultado de que la gente no salió a votar. Pues efectivamente la gente no salió a votar, pero ahí se muestra el desconocimiento de este personaje porque esta elección es una elección desfasada, ¿sí? No coincide ni con la elección presidencial, ni coincide con las elecciones intermedias para elegir diputados y senadores federales. Entonces, a propósito, estos dos estados mantuvieron así digamos, la fecha para selección de gobernadores para que no fuera al mismo tiempo de la de diputados, senadores y presidente. ¿Por qué?
pues porque de esa manera operan ellos solos su fraude estatal, ¿sí? En algún caso les funcionó, como es el caso de Coahuila, pero ahora en el Estado de México no, ¿sí? Entonces, decir que la gente no salió a votar, pues es también resultado de la ignorancia, porque no saben que en la elección intermedia sale menos gente a votar, y todavía esta que no es ni siquiera intermedia, sino que está completamente desfasada, pues sale todavía mucho menos gente a votar, de manera que la cantidad de gente que salió, que es más o menos del 50% en el Estado de México y 57% en Coahuila, pues es lo normal de unas elecciones desfasadas. La gente salió a votar como era esperable, ¿no? En una elección que no es ni federal, ni es de diputados y senadores federales. Y pues eso refleja que no conocen de política, nada más se dedican a opinar y a echar lodo a todo mundo, ¿no? Pero pues son patadas de ahogado en este caso, pues ante la derrota. Y bueno, no sé si tenga aquí unos minutitos más para expresar lo que representa el triunfo en el Estado de México. El conglomerado del PRIAN ha salido a decir, obviamente, manejar los números a su conveniencia, ¿no? Por ejemplo, dicen, ganamos Coahuila, ¿no? Pero sucede que tenían Coahuila y el Estado de México. Entonces, en realidad, en la batalla salieron perdiendo, porque debieron haber conservado esos dos estados que ya tenían. Pero siempre ellos manejan la información a su favor. Y otro dato importante que voy a mencionar, ganar el Estado de México equivale en realidad prácticamente a un triunfo de 5-1, porque si nos vamos a la cantidad de electores que tiene el Estado de México tiene una lista nominal de 12.693.054 ciudadanos, mientras que Coahuila tiene 2.3 millones. Haciendo la división, es 5.5 veces mayor la cantidad de votantes que hay en el Estado de México. ¿Qué quiere decir? En realidad este triunfo equivale prácticamente a ganar 5 estados del lado de Morena y 1 del lado de la coalición del PRIAN-RD. Y luego nos vamos todavía a más números. Más números. Al perder el Estado de México, no es nada más perder un estado, es perder el presupuesto que sabían ellos utilizar muy bien para hacer los fraudes. Entonces, cada año, con el presupuesto enorme que tiene, ellos van haciendo sus guardaditos. Ya vimos cómo lo hacen con mecanismos de empresas fantasma, como ese que le detectaron a la candidata, que yo creo que ya a esas alturas debe estar planeando su salida, si no es que ya se fue, porque pues le detectaron ese enorme fraude, ¿no? Entonces, así van haciendo su guardadito con cada presupuesto de cada año. Y nada más para reforzar, perder el Estado de México no representó que quedamos 1-1, es decir, Morena ganó un estado, la coalición ganó otro. Ya dije que representa casi un 5-1. Y ahora veámoslo en cuanto al presupuesto. Al perder el Estado de México, si bien sigue teniendo su voto duro el PRI, pero ya no lo va a poder alimentar con dinero como lo hacían antes, porque el dinero indudablemente viene del presupuesto público. Les ayuda algo el dinero privado que les inyectan pues todos los que quieren que todo siga siendo como antes. Pero imagínense cuál es el presupuesto del Estado de México. 356.817 millones de pesos. Está un mundo de dinero. 356.817 millones de pesos. De ahí sacaban, y ahora imagínense eso durante 5 años. Pues es un mundo de dinero de donde sacan, pues para hacer toda esa compra de votos, que afortunadamente ahora no les alcanzó. Entonces, ya no van a tener ese dinero, por lo tanto, ya
por muy fuerte que siga siendo el priismo en el Estado de México, a pesar de que haya perdido, pues ya no va a tener cómo aceitarlo, ¿sí? Y bueno, en contraste, en Coahuila, así como es más o menos 5 veces menor su población, también más o menos es 5 veces menor su presupuesto, que de todos modos también es un mundo de dinero, ¿no? Si se lo van a gastar en compra de voluntades. El presupuesto de Coahuila de este año fue de 64,256 millones de pesos. De cualquier manera es mucho, pero no se compara con los 356,000 millones de pesos del Estado de México. Entonces, es bueno el resultado. No es tan simple, vuelvo a reiterarlo, no es tan simple como que quedamos 1-1, no. En los hechos, en cantidad de votos, en cantidad de ciudadanos, en presupuesto, prácticamente es un 5-1. Hasta aquí mi comentario.